La otra inquietud. Y si le comparamos con los diseños anteriores que usaban el 4834, el funcionamiento es el mismo. La pregunta la habías hecho vos hace un momentico, Freddy. El funcionamiento es muy parecido, pero el control se hacía por núcleo saturado cuando se usaban los transistores C4834, en fin, entonces se hacía con un devanado transversal, Edelberto, y eso hacía un poco distinto el funcionamiento, no en cuanto a configuración de medio puente, sino en cuanto a que los transistores estaban muy al borde de sus capacidades y se quemaban muy fácil. Eso no pasa con esta configuración de esta forma. ¿Qué sucede si el MOSFET inferior se abre? Si el MOSFET inferior se abre, el Pregunta. condensador no se carga, la fuente no funciona. ¿Por qué? Porque si está abierto desde el primer instante, la fuente tiene una manera de detectar cuando no hay salida, cuando no hay salida. Entonces, se supone que en el momento en que le toca, en que le toca trabajar a este señor, que es el que decimos que está abierto, no va a haber descarga. Entonces, ¿qué va a hacer? Este condensador se va a quedar constantemente cargado. Si se queda constantemente cargado, no hay circulación de corriente. Entonces, ¿qué pasa en los secundarios? Cero pollito, 0 voltios en los secundarios. No hay transmisión de eh, energía almacenada. La fuente, en ese caso, pues simplemente no tiene forma de oscilar. Y si no tiene forma de oscilar, no hay funcionamiento de la fuente. Así el integrado tenga la intención, digámoslo así, esté generando el semiciclo positivo y luego el negativo, pero no hay funcionamiento. Entonces, en ese sentido, igual que pasaría si se abriera cualquiera de los dos. Profe, no sé qué tan inocente sea esta pregunta. Si, pues, de acuerdo a la pregunta que nos acaban de hacer, si el filtro se queda cargado, no hay posibilidad de que cargue y se explote porque no hay quien lo descargue. Este condensador es de alto voltaje, puede ser a 600 voltios, más o menos. El voltaje con el que lo estamos cargando es 390 voltios. De modo que él no se va a cargar más allá de los 390 voltios, por más que le digan tenga, porque un condensador cuando termina de cargarse, por más que le insistan, no come más. Ese no come de gula. El condensador no come de gula. Entonces, él no se va a estallar por esa razón. No se va a estallar por esa razón porque él tiene normalmente un voltaje muy amplio. Véalo aquí, véalo aquí, véalo aquí. 800 voltios, véalo. 800 voltios. Véalo ahí. ¿Lo están viendo? Ahí está, 800 voltios. Y este que está en paralelo aquí lo ponen como opcional. Eso también dependerá del número de pulgadas o de lo que sea. Es opcional. Ya enseguida vamos a trasladar lo que hemos dicho allá a la otra parte. Vamos a ver quién más pregunta aquí. ¿Por qué se le llama medio puente? Ya habíamos dicho. H. Medio puente H. Mm, No, puente H es otra cosa. no, no he dicho que se llame medio puente H, Sergio, sino que se llama medio puente. Medio puente. Cuando hablamos de usar dos diodos para rectificar, hablamos de medio puente de diodos. De esta misma manera hablamos de medio puente de MOSFET. Bueno, dice Delberto, pero en este caso hay un integrado que genera la PWM, pero tanto el MOSFET de arriba recibe la misma PWM o la recibe desfasada. Bueno, Muy buenas inquietudes, muy buenos sí, no, aportes. está muy bien porque todo esto implica que Enriquece, estamos atentos al asunto. enriquece demasiado el tema. Bueno,
Antes de responderle, voy a trasladar esto que acabo de explicar aquí a esta figura y luego nos vamos para la fuente grande para considerar ya todo con el integrado y ver de qué manera se hace el control. ¿De qué manera se hace el control? Para no dejarle la pregunta en el aire, pero respondérsela con el plano completo. Entonces, ya sabemos, el switch de encima y el switch de debajo, pues ahí está el Q6303 y el Q6304. Ahí está. 6303, 6304. El centro de los dos MOSFET, está pegado al primario del transformador. Vean aquí el primario del transformador. Al regreso, puede estar el condensador, ojo, el condensador en algún punto lo podrían poner aquí, en este lugar, aquí, lo podrían poner ahí y no hay problema. Hay fuentes donde ese condensador, en vez de estar aquí abajo, está arriba. El hecho es que la bobina y el condensador están en serie. En este caso está abajo, pero bien podría estar en cualquier punto sea arriba o abajo de la bobina, pero está en la mitad. El circuito resonante que comprende el condensador y la bobina está en la mitad de los dos MOSFET y cerrando circuito, sea a tierra como en este caso, o también podría ser al VCC. Ya enseguida les explico eso. Mírenlo aquí. Entonces está el condensador este es el condensador de resonancia. Vamos a decir que este solo porque el otro es opcional. Y el transformador, Esos dos están ahí. Ahora, este condensadorcito que hay aquí, y luego este que va para más arriba, que ahorita enseguida vamos a ver, esos son condensadores de protección. Miren inclusive la capacitancia, 220 picofaradios, son de muy baja capacitancia. En cambio este es de 0.015 microfaradios. 0.015 microfaradios. Está un poquito tapado, pero ahí se ve. El que es a 800 voltios, este es de 0.015 microfaradios. O sea que es una capacitancia muy grande comparada con estas otras y eso nos da la idea de que este es el de resonancia y estos otros son protecciones. Ahora, no hemos incluido, enseguida lo vamos a hacer, en el camino entre los condensadores y tierra, las resistencias de bajo valor y buen bateaje que sirven para el circuito OCP. Esas quedarían en este lugar, aquí, en este lugar, quedarían ahí. Bueno, antes de hacer la siguiente explicación, voy a coger lo echo a la basura y vamos a coger, para dibujar aquí, la posibilidad que existe, de modo que ustedes no se extrañen cuando vean un puente, una configuración medio puente un poquito distinta, pero cumple las mismas condiciones. Mire, vamos a dibujar varias. 1, 2, tierra, centro, bobina, condensador, tierra. Esa es la misma de la que tenemos acá. No se dejen despistar porque les dibujé la tierra despegada entre el switch de abajo y el condensador. Eso es la misma cosa que el que tenemos acá. Otro. Aquí tenemos la misma, pero ponemos el condensador aquí, la bobina acá y tierra. Esa es otra posible. Miren otra. El condensador acá, la bobina acá y en paralelo con es decir, el VCC viene acá. Y es que eso sí es lo mismo, sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo cierro el switch de arriba,
¿qué estoy haciendo? Descargando el condensador, porque si yo, antes de cerrar el switch de arriba, si yo veo el circuito, voy a decir, aquí está el VCC, entonces este es positivo. Y entonces aquí será negativo, vamos a decir que se cierra primero el switch de abajo. Entonces este condensador se va a cargar así, ¿cierto? Y cuando está el switch de arriba cerrado y el de abajo abierto, ¿qué voy a hacer? Poner en corto el condensador, entonces lo voy a descargar. De todas maneras estoy descargando y cargando el condensador. Esa es otra manera. Y otra que es esta misma, pero simplemente invirtiendo la bobina y el condensador. Vean, la misma cosa. ¿Ve? Todas esas 4 dibujos, todo eso es medio puente. O half Bridge. bridge. A eso se refería con la pregunta H. Es posible. Sí, Es posible, ya lo había dicho Simón, lo había explicado ahí en una intervención. Muy bien. Ahora, vamos aquí abajo. Aquí está el mismo circuito, pero le hemos añadido el transformador de atrás. Entonces vamos a la imagen de la fuente completa para ver las dos cosas. ¿Dónde está? Claro. Vamos a ver. Bueno, listo. Entonces, habíamos dicho, y recordémoslo hoy, esta línea, mírenla aquí, que pasa como una espina de pescado, pasa por la mitad de este transformador, pasa por la mitad de los autoacoples, pasa por la mitad de este transformador, sigue y da la vuelta por aquí. Esa es la delimitación entre tierra caliente hacia este lado de la ACE. Mire, pues fusible, choque de entrada, conector. Entonces, tierra caliente, tierra fría. El único transformador, realmente es una bobina, que está en tierra caliente, todo es el del PFC. El de standby es este, pequeño. Y está la mitad en tierra fría y la mitad en tierra caliente. Este grande, también la mitad en tierra fría y en tierra caliente. Este es el transformador del cual estamos hablando hoy, que trabaja, hace jueguito con estos dos diodos, con estos dos MOSFET. Estos son los dos MOSFET del medio puente. Y el transformador de acople, mírenlo aquí, es este. Lo dibujan muy grande en el plano, pero es chiquitico. Este es el que está manejando las puertas de estos dos MOSFET. Y ese transformador le recibe directamente al integrado. Entonces esto es un acople. Esto es solo un acople. Que quede claro eso. Entonces vamos aquí a la fuente. Este es el acople. Este señor es el acople. El chiquitín. Y se supone que aquí está el primario que le recibe al integrado. La salida del integrado. Ese es un splitter. Recibe una onda y entrega dos. Esa onda la entrega en oposición de fase. Miren ustedes la fase. Si esta es positiva en el mismo momento en que es positiva esta otra de abajo, señalémoslas con rojito. Si esta es positiva en el mismo momento que es positiva esta de abajo, la de abajo estará en la puerta del MOSFET. Entonces, ¿quién estará prendido? El MOSFET de abajo. Pero la de arriba está en el surtidor del otro. Entonces, ¿qué significa? Que el de arriba está apagado. ¿Cuándo le toca al de arriba? Cuando se invierta la fase. Esa es la forma como se acopla. Estos circuitos son conformadores de la onda y son iguales. Conformadores de la onda, de la puerta de los MOSFET. Esos circuitos son conformadores de la onda, es decir, hacen que la onda que ataca a la puerta tenga la característica propia. Ese diodito parece que está invertido. ¿Cómo hace la onda para entrar por ahí? No, ese diodo es el diodo de descarga.
Ese es el diodo de... Hay un término. Cuando se está atacando la puerta para que conduzca, se llama que el circuito está actuando como fuente, source. Y cuando lo está descargando, se comporta como sink, sumidero. Este diodo es este diodo es el de sink, es el de sumidero. Y la resistencia es la de la source. O sea que la onda que va a atacar, digo yo atacar, pero es muy violento ese término, entonces vamos a decir la onda que va a excitar la puerta del MOSFET va por la resistencia y la onda que deshabilita la puerta del MOSFET va por el diodo. No dejemos de considerar también la presencia de las resistencias de sobrecorriente. Las resistencias de sobrecorriente van en el último tramo del camino antes de llegar a tierra. Acuérdense que esto es tierra. Tierra lo habíamos pintado con azul en el plano. Las resistencias, sobre ellas la caída de tensión va a salir por esta ruta hacia el integrado a informar cuánta corriente pasó por el circuito. Me pregunta el compañerito Jesús Bello Román, ¿no es un diodo amortiguador? No es un diodo amortiguador, Jesús, es el diodo de sink, sumidero, es el diodo a través del cual el condensador que conforma el circuito puerta surtidor se descarga. ¿Cuándo? Cuando es negativa la onda que está aplicada a la puerta, es decir, la pata 2 de ese transformador, si estamos hablando del diodo 6315, de este diodo, vamos a señalarlo con otra tinta, si el diodo 6315 le toca conducir, ¿cuándo? Cuando la pata 2 sea negativa. Muy bien. El amortiguador sería puerta source tierra. Drenador surtidor sería un amortiguador. Sería como el diodo que está en paralelo con dentro de los MOSFET. Más bien ese podría recibir ese nombre. Vamos al plano completo. Aquí está la fuente completa. Entonces, de los terminales 23 RM out P y 21 RM out N va agarrado los pines 1-6 del T6301, que es el acople. Este es el acople. Ahí van a excitar al transformador. El transformador, vean ustedes lo que les decía, las rectificaciones en onda completa. 2 diodos para acá, 2 diodos para acá. Esos dos diodos, miren ustedes, es que este par de diodos está tomando uno el hemiciclo positivo de aquí para acá y el otro para esta otra salida. Entonces eso es simplemente este par de diodos, son un diodo doble, pero ahí está la configuración en puente completo. En este caso es puente completo, los 4 diodos para rectificar este 1, 2, sí. Entonces ahí está, se está rectificando en onda completa, tanto la salida de los 12 voltios como la salida de los 24 voltios. Aquí dice 24 voltios por un lado y 12 voltios por otro. Antes de decir cómo gobierna aquí la onda de salida para los MOSFET, la corriente que se consume en el circuito está entrando a dos patas, a la pata 15 y a la pata 14. CS, Current Sensor 1 y 2, los están sensando en dos partes en el
en el integrado. Entonces, esa es la parte del censo de corriente. Muy bien, ahora, ¿cómo se administra la salida para los dos MOSFET de acuerdo con las necesidades? De acuerdo con las necesidades. Resulta que las ondas de excitación son así. Estas son las salidas del integrado. Observen que esas salidas tienen un escaloncito, Ese escaloncito vamos a decirlo que es este pedacito, o este pedacito, o este pedacito, o aquí seguiría el otro pedacito. Las verdaderas ondas que excitan a los MOSFET son las ondas positivas. La onda positiva, la onda positiva. Se supone que esta onda entra al transformador de acople y como es un splitter, entonces esta onda se estará transformando. Aquí vamos a salir con la misma fase, entonces viene aquí, está el escaloncito y sigue. Y aquí abajo, vamos a decirlo de esta manera, y vamos a decirle que no la voltee vertical, entonces la de abajo será esta. La de abajo será esa, ¿cierto? Van a salir a la puerta de los MOSFET. Cuando la una es positiva, la otra es negativa. Vamos a dividir cada una en su mitad, el lápiz. Entonces vamos a poner cada una con su mitad. Vamos a esta línea y esta línea. No importa que la línea central la haya hecho un poco torcida, ustedes saben que nadie es perfecto. Entonces, usted perdió el curso de dibujo técnico en la escuela. Yo perdí el curso de dibujo técnico. Entonces, esta onda excita al de arriba. Pero en el momento en que el de arriba está excitado, el de abajo está cortado. Y el de abajo lo excitan en el momento siguiente, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué son los escaloncitos? A los escaloncitos los llaman tiempo muerto. No se confundan por esos términos. Tiempo muerto. Ese tiempo muerto es necesario para que los dos transistores no estén nunca encendidos al mismo tiempo. Es decir, miren ustedes, terminó de conducir aquí el azul, le toca el turno a este, pero entre los dos existe un pequeño lapso para que los dos MOSFET no queden conduciendo al mismo tiempo. Listo. Eso queda claro. Ahora, ¿cómo se administra ahora sí el PWM? Si es por PWM que se controla esta fuente, lo harán de la siguiente manera. En el momento en que la fuente esté consumiendo poquito, la salida tiende a subirse. Entonces la excitación de los MOSFET debe tener un tiempo muerto mayor. Es decir, este es el tiempo de excitación, este es el tiempo de regreso, este es el tiempo nuevamente de excitación. ¿Aquí qué creció? Obviando las imperfecciones del dibujo, creció tiempo muerto. El tiempo muerto. ¿Vea? El tiempo muerto es más ancho, más ancho. ¿Qué significa? Que el ciclo útil es menor ciclo útil. Cuando hay más corriente por la salida, el circuito aumenta el tiempo de encendido, es decir, estrecha el tiempo muerto. Si este control es por PWM. Cuando el control es por frecuencia, entonces hay control por PWM y hay control por frecuencia.
Cuando el control por frecuencia se da, entonces, ¿qué pasa? La frecuencia se disminuye. Entonces, supongamos que el tiempo muerto siga siendo igual de angosto. Bueno, ya el resto se lo saben ustedes. Este sería con poca carga. Y vamos a ver con buena carga qué harían. Entonces, con buena carga, esta onda se transforma de la siguiente manera. Aumenta la frecuencia. Es decir, hace lo siguiente. El tiempo muerto sigue siendo igual. Pero miren todo el tiempo que se gasta en cada ciclo. Esta es la línea del tiempo. Entonces, este es control por frecuencia y este es control por PWM. En el control por PWM, la frecuencia es, en PWM, la frecuencia es constante. Aquí, cuando es por frecuencia, el tiempo, aquí, el tiempo, más bien el ciclo útil. Qué letra tan hermosa. Es constante. El ciclo útil es constante. La K es constante. 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 Constante en ambas. Constante, exacto. Entonces la frecuencia es constante cuando se gobierna por PWM y el ciclo útil es constante cuando se gobierna por frecuencia. Vamos a ver qué otros comentarios han habido. El diodo que estábamos para la pregunta de Sergio, el diodo puede o no ser un Schottky. Puede o no ser un Schottky. Eso depende del, digámoslo así, del gusto, entre comillas, se supone que él hace su estudio, del diseñador. Bueno, dice Edelberto, si decimos que, como ejemplo, que una fuente opera a 50 kilohercios estando normal y con carga, ¿será que sube a unos 90 kilohercios o no? En la manera, Edelberto y compañeros, la manera de trabajar las fuentes en cuanto a la frecuencia tiene sus, digámoslo, tiene sus cosas, tiene sus detalles. Cuando está en funcionamiento, vamos a decirlo en funcionamiento normal, que también se llama estado estable, steady state. Cuando está en modo de stand-by, también puede ser modo de ráfaga o burst. Y dentro del modo normal hay momentos de más carga y hay momentos de menos carga. Menos carga. Si la fuente es gobernada, mejor dicho, vamos a decir, ¿cómo puede ser gobernada una fuente? Una fuente puede ser gobernada en frecuencia, puede ser gobernada en ancho de pulso, o puede ser gobernada en ambas cosas, frecuencia y ancho de pulso, a la vez, las dos cosas. Muy bien, si hemos de decir solamente refiriéndonos a frecuencia, entonces, cuando la fuente está gobernada en frecuencia, en estado normal, frecuencia y en estado normal, diremos que a mayor carga, menor frecuencia. ¿Por qué? Porque
esta es una onda. Esta es una onda de menor frecuencia y esta es una onda de mayor frecuencia que la primera. En ambas, o en las tres, este es el tiempo. Se supone que la energía almacenada en la bobina es directamente proporcional al tiempo. Directamente proporcional al tiempo. Entonces, si tenemos, supongamos que este es el estado, un estado de punto de partida, un estado que no es ni muy grande ni muy pequeño la carga. Entonces vamos a decir el estado 1. Estado 1. Ese es el estado 1. Estado inicial. Si le subió la carga, si le están pidiendo más candela, ella debe agrandar el tiempo de conducción y eso significa bajar la frecuencia. Entonces se necesita más tiempo para almacenar más energía. Y esto es igual a menor frecuencia. Y si disminuye la carga, entonces deben poner, ya no, vamos a decir que esta es el estado 2. Si disminuye la carga, entonces ya vamos a poner el estado 3. Es decir, la excitación va a ser más instantánea. Entonces esta es menor carga. Menor carga, mayor frecuencia. Esta es menor frecuencia igual más carga. Esa es la relación. Esa es la relación. Y entonces se guía no por el término mayor o menor en frecuencia, sino porque la frecuencia y el tiempo son inversos.